Hay varias teorías sobre cómo empezó la humanidad. Algunas de ellas, descritas por personas importantes como Levi Strauss o Mircea Eliade, voltearon a ver al fuego. Ellos proponían que en algún punto, posiblemente nosotros como Homo sapiens, vimos en alguna noche en donde había lluvia que caía un rayo. Y de ese rayo vimos una posibilidad. Aprendimos a utilizarlo y se volvió una herramienta para nosotros. Nos calentaba en algunas noches, alumbraba y además nos protegía de los mamuts, dientes de león, lo que ustedes quieran. Pero de ahí existen otras ideas sobre qué es lo que nos hizo humanos. Porque hay una diferencia entre la humanidad y la especie biológica. Para mí, esta teoría de esta mujer es lo que ha marcado un inicio y un final y un camino muy importante a recorrer. Su nombre es Margaret Mead. No sé si ustedes se acuerdan de una persona que quería ser presidente que se apellidaba así. No tiene nada que ver, pero es un apellido parecido, entonces así me lo pude aprender. Y ella propone que la humanidad es humanidad gracias a algunas características que son diferentes. No solamente utilizar el fuego como lo que proponen los otros hombres, sino algo que ella le compartía a sus alumnos. Ella fue antropóloga entre aproximadamente 1920s, 30s y tenía una clase. En esa clase ella preguntaba, justo con lo que yo empecé, ¿en dónde podemos marcar el inicio de la humanidad? Los alumnos comentaban cosas como las que ya habíamos hablado, algunos otros decían, no, pues a lo mejor cuando llegamos a algún lugar y ahí nos establecimos y fue la cacería, ¿no? Otros mencionaban, no, pues cuando nos diferenciamos de los animales y una cosa eran los lobos y una cosa éramos nosotros. Y ella decía, sí, todo eso era importante, pero tenía otra teoría, y era la teoría de la humanidad moral. Esta nueva teoría se basaba en el fémur de una pierna. Ella decía que no solamente podemos hablar de humanos como estas personas que sobreviven, sino humanidad tal cual tiene que ver con empatía, con amor, con cariño hacia otra persona y con sacrificio. Mencionaba entonces que cuando una persona se rompía el fémur, pues en estas sociedades en donde se movían de punto A punto B, que tenían que caminar, pues no había cabida para yo estarlo cargando y llevarlo y ¿qué? Entonces lo que hacían era dejarlos atrás y tal cual dejarlos a su suerte. Pero cuando podemos empezar a hablar de humanidad es cuando dejamos de hacer eso. Cuando alguien, a través de un esfuerzo sobrehumano, lo cargó a su espalda y lo llevó con ellos. Esta teoría a mí me resuena demasiado porque se me hace súper personal, pero también como parte de un legado de la humanidad. Y hay un autor que a mí me gusta muchísimo, él se llama Ken Follett, y tiene esta frase maravillosa, que es que esta es la historia de mis abuelos y de los tuyos, de nuestros padres, de todas las vidas, y de alguna manera es la historia de todos. Esto nos conecta a todos nosotros. Y hablando de historias compartidas, les quiero contar un poco de la mía. Bueno, yo soy Aranza Bedoya, y yo viví esta teoría de primera mano. Yo me rompí el fémur de la pierna derecha, y en esta foto se puede ver que tenía 8 años. En el 2017 el procedimiento médico era, me imagino, pues diferente a lo que hacemos hoy, o a lo mejor es igual, pero era bastante traumático para una persona que no estaba entendiendo bien la gravedad de la situación. Prácticamente te ponían una férula que iba pues de esta parte hacia abajo. Llegaba a mi parte pues más baja de la pierna derecha y agarraba la otra en una especie como de A para que no me pudiera mover. Esto tenía algunos fines, como la idea de que pues si yo me movía, si mi espalda estaba un poquito chueca cuando me pusieron en esa posición, alguna de las dos piernas podría crecer pues de un lado o de otro y iba a tener problemas para caminar si es que volvía a hacerlo. La manera en cómo me lastimé es un poco grotesca y nada tiene que ver con esta plática, pero lo que sí les quiero decir es que en esos momentos habían muchas preguntas. Yo no entendía, por un lado, estas puertas cerradas entre los adultos que hablaban de cosas a susurros. No entendía por qué en las noches me dolía la pierna y no entendía por qué no podía pararme y salir a jugar con mis amigos.
Yo entiendo que existen diferentes personas que han atravesado este momento en algún punto de sus vidas y lo lamento mucho, pero sí creo que es importante que pensemos que a los 8 años es algo muy difícil de comprender y sobre todo es un momento de completo silencio interior. En esos meses en los que el cuerpo no responde, en el que estás atrapado con tus propios pensamientos y en el que, pues, rodeada de padres jóvenes y de susurros atrás de puertas, me sentía sola y sentía que la cama me tragaba viva. Como se puede ver, ya pasaron algunos años de esto. Por ejemplo, aquí tengo una foto con mi mamá en donde tenemos estos lentes de Halloween, en el que yo veo como este intento de mantener viva esta inocencia infantil. Y yo recuerdo mucho asomarme y ver a los niños que iban pidiendo dulces y desear con todas mis fuerzas y rezarle a todos los dioses y a todo el universo que por favor, que yo ya iba a ser una buena persona, que me iba a portar bien, que ya no iba a reprobar matemáticas, que me dejara bajarme de esa cama y caminar. Y no podía, y trataba de voltearme y no podía, y trataba de rascarme y no podía, y me salían ampollas y no me las podía quitar. Y todo existía en un susurro de todo está bien, vas a estar bien, esto solo es por un momento. Cuando me quitaron la férula, no podía caminar. El cuerpo, después de tantos días, meses, semanas de estar acostado, pierde esa capacidad y tuve que aprender a caminar nuevamente. Por eso les digo que yo entiendo perfectamente a lo que se refería Mead cuando hablaba de esta humanidad moral y me di cuenta de algo. Recuerdo que cerraba los ojos y los apretaba muchísimo, muchísimo y trataba de ver en esa oscuridad algo, lo que sea. Y si me concentraba, sí lograba ver antorchas. Y esas antorchas, ahora les cuento el nombre que yo les he dado, me iban alumbrando un camino que si yo me concentraba aún más, podía empezar a escuchar. Escuchaba los grillos del camino, escuchaba las pisadas de los demás. Y si me concentraba aún más, sentía la espalda de esta persona que me iba cargando. Yo regresé a ser ese Homo sapiens sapiens que mencionaba Mead. Yo no podía valerme por mí misma y no sabía caminar, pero sentía que alguien me iba cargando y que había un esfuerzo colectivo por movernos adelante. Si me concentraba aún más y le echaba aún más ganas, escuchaba a lo lejos historias que iban contando en el camino. Escuchaba que iban hablando sobre la cacería del mamut, que si alguien cometió un error. Escuchaba risas sobre que ya querían llegar al otro lugar, que si el clima iba a estar mejor, que si los alemanes estaban moviendo aún más hacia la derecha, hacia la izquierda, que si estábamos cerca de un cuerpo de agua. Y cuando abría los ojos y regresaba a esta cama en la que estuve algunos meses, buscaba esas historias, buscaba esas antorchas en el camino, buscaba esa espalda que me cargara. Y me acuerdo que en un momento yo movía la mano para ver qué podía encontrarme pues cerca de mí y encontré un libro. Yo me agarré fuertemente de la mano de Wendy, que como yo esperaba a Peter Pan y quería salir y quería huir y quería volar y yo también quería irme. Agarré otra mano, me iba para atrás y tomé la de Coraline, que tenía miedo y estaba sola, rodeada de un mundo de adultos y de esta infancia que nosotros sabemos que es solitaria, pero parece que de adultos se nos olvida. Me hacía para adelante y encontraba otras manos a lo largo de ese camino y entendí que esas antorchas, y entendí perfectamente que Mead decía que esas antorchas eran las historias y los relatos que cargaron a los humanos. Fue un esfuerzo colectivo que no solamente se quedó en que una persona se haya roto el fémur y alguien más lo cargaba. Fue un esfuerzo por mantenerlo con vida y eso es algo mucho más complejo. Y entendimos que la manera de hacerlo así era mantener vivo su cuerpo y su mente. Y su mente, pues es un poco diferente. Estas antorchas, en forma de libros, dejaron de ser estos objetos intelectuales, dejaron de ser estos objetos que eran la tarea para entregar el reporte de la primaria y se convirtieron en legado. Para mí, estas historias se volvieron una línea de vida y algo que me conectaba a cosas que las demás personas parecía que no entendían. Al ver un cuadro de Frida Kahlo, entendía lo que ella quería transmitir a través de eso. Y lo más chistoso de todo es que el fémur eventualmente sanó. Yo viví, gracias a Dios, en el siglo XXI, en donde había una medicina que me permitió volver a caminar. Pero esos libros no se fueron de mi lado. A veces se nos olvida, y yo me incluyo, que no somos el único ser humano que ha existido.
Y entonces un corazón roto se puede sentir como que eres la única persona en la vida que un martes a las 7 de la tarde, antes de una gran entrega o antes de algo del trabajo, le partieron el corazón. Pero resulta que no. Y resulta que así como este gran esfuerzo que hemos hecho como humanidad para saldar el fémur, también lo hemos hecho para sanar un corazón roto. Y también lo hemos hecho para sanar angustias, para sanar tristezas y para acompañar alegrías y para acompañar momentos de tristeza o de pérdida. Esos libros se convirtieron en algo que me acompañó durante décadas y durante siglos, porque no solamente era algo mío, sino era algo compartido, era algo entre todos, algo que tenemos todos en común. Y es que si ustedes se ponen a pensar, el lenguaje no es algo con el que todos nacemos. El lenguaje se aprende. El hecho de que tú sepas leer o que sepas escribir, se lo debes a que otras generaciones dieron la vida con tal de que tú pudieras estar así. Nosotras como mujeres sabemos que la quema de brujas, un punto muy importante es que las mujeres no podían leer y de todas maneras lo hicieron porque es un legado. Ellas cargaron esa antorcha que eventualmente nos toca a nosotros también recibir. Y a veces en este mundo lleno de redes sociales, de ruido, de cosas rápidas, se nos olvida que lo que realmente nos hace ser nosotros son las historias. Lo que nos hace ser humanos era esa fogata a la que nos sentábamos a contar historias. Era Homero contando todo lo que sabemos de la Ilíada y era los libros de Peter Pan que les mencionaba, y después cuando vas creciendo se pueden volver libros que te acompañan en un corazón roto, se puede ver como Crepúsculo para algunos y enamorarse de algún vampiro, o se puede ver como la Biblia para algunos otros y conectar de alguna manera espiritual, pero es ese esfuerzo, es el esfuerzo por comunicar, por decir algo y porque alguien más lo escuche. Para mí, las historias y los libros se convirtieron en eso. Y me es interesante porque creo que en muchas partes de nuestras conversaciones hablamos sobre el libro como algo que no se debe rayar, que no se debe tocar, como esto externo a nosotros cuando se nos olvida que es lo más íntimo y lo más noble que tenemos, es algo que nos conecta de manera profunda a nuestra humanidad. A esta plática yo le llamé Lo que perdemos cuando dejamos de preguntar. Y quiero regresar a ese momento de mis 8 años, en donde estaba llena de preguntas y no tenía respuestas. Y hoy veo hacia atrás y yo creo que nadie tenía una respuesta. Nadie tenía una respuesta si ibas a volver a caminar, nadie tenía una respuesta si iba a pasarle algo a la columna vertebral, pero tampoco había una respuesta en si eso iba o no a cambiar la vida de mis papás. Tampoco había una respuesta sobre si el doctor hizo bien o mal su trabajo, y seguramente tampoco hay respuestas sobre las teorías del fuego de Miseliade o si Mead tenía razón o no, porque ni tú ni yo estuvimos ahí para comprobar si efectivamente el fuego fue lo primero que pasó o si la humanidad fue el cúmulo de diferentes cosas. Pero lo que sí podemos ver y lo que sí podemos sentir como humanidad es que a todas estas preguntas no corresponde una respuesta, porque a veces eso no es lo importante. A veces es más importante mantenernos en ese no saber, mantenernos en la incomodidad y confrontar que la respuesta a veces puede venir en la forma de un relato, puede venir en la forma de un poema, puede venir en la forma de la historia de Ana Frank, puede venir en la forma de la historia de nadie, de una persona, puede venir en la forma de algún libro de Ken Follett y te puede acompañar. Hay un libro que me gusta muchísimo que menciona esta idea que para mí es revolucionaria, que la humanidad se ha ganado su lugar en esta tierra por derecho. Porque, en esa historia habían alienígenas y total, querían venir a la tierra y el punto es que los humanos sobreviven. Y este mensaje se me hizo súper esperanzador porque justo menciona este punto. La humanidad tiene derecho a estar aquí porque nos lo hemos ganado, porque hemos superado la peste, porque hemos superado el ébola, porque hemos superado que nos llueva, hemos superado hambrunas, hemos superado hielo y lo hemos hecho a través de darnos la mano entre todos, a través de escuchar de la sabiduría de las personas que vinieron antes de nosotros y seguramente en algún iglú de estar todos juntitos buscando calor y haciéndonos reír y compartiendo historias que nos unieran los unos a los otros. Por eso yo creo que como humanidad nos hemos ganado y a veces se nos olvida que tenemos que reapropiarnos del discurso, tenemos que reapropiarnos de las historias y tenemos que reapropiarnos de nuestro legado.
Si yo puedo sembrarles algo en su corazón el día de hoy, a todos ustedes que pues están escuchando, que vienen abiertos a aprender, que hemos escuchado diferentes ponencias de diferentes temas, es que todo lo que estamos escuchando viene gracias a un esfuerzo magnífico de la sociedad, magnífico de siglos en la escritura y en la lectura. Eso es algo que te pertenece y que yo te invito a que recuperes. Muchas gracias.